Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pepi. Dime por favor si se escucha bien. Hola, Loli, buenas tardes. Bueno, va bastante lenta la conexión, espero que me estés escuchando. Hola, Nati. Bueno, vamos a ver. Otras veces me encuentro yo por aquí, pero ahora no. Decidme si me estáis viendo bien y se escucha bien. Se oye bien, me dice Loli, y se oye bien, me dice Nati, perfectamente. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, la reflexión que me surgía hoy como previa a la meditación es lo difícil que es a veces. ¿Os acordáis que hace unas semanas, no sé cuándo ha sido, pero no hace mucho, hablábamos del tema de la aceptación como un primer paso para intentar poner remedio a determinada situación, ¿no? Hablábamos de esas fases en las que a veces nos encontramos, donde una de las más recurrentes para explicarlo es el tema del duelo, ¿no? Cuando negamos la realidad, cuando no queremos asumir que las cosas están pasando, que pasamos a la parte de lo justo o injusto que puede ser. Gracias, Pepi. Lo justo e injusto que puede ser el hecho de que estemos pasando por una determinada situación, y solo cuando asumimos la situación es cuando empezamos a cambiar. Ese era el concepto de la aceptación. En estos momentos es difícil aceptar muchas situaciones porque todavía no han dado la cara, todavía no han terminado de manifestarse adecuadamente. Entonces, para hacer un ejemplo que no tenga nada que ver con la situación del momento, voy a sacarlo de contexto, ¿no? Imaginad que estáis en una empresa, que en esa empresa pues empieza a haber problemas de trabajo, económicos, de pedidos, en fin, la empresa empieza a tener ciertas dificultades, y se empieza a rumorear, se empiezan a escuchar que van a despedir a gente, que van a cerrar departamentos, entonces no ha pasado nada realmente, ¿no? Se sabe que la situación es mala, no hay una certeza de que el resultado final sea efectivamente que uno acabe despedido. Hola, Celia, o Sheila, perdón. Y sin embargo, nosotros estamos en un estado de incertidumbre total, ¿no? En ese momento es difícil aceptar, ¿no? Es difícil aceptar algo que no sabemos cómo evolucionará, que no sabemos qué pasará. Y es un poco lo que nos sucede ahora mismo, ¿no? Estamos como anestesiados por las noticias, por la situación, por la incertidumbre.
y nos parece que no tenemos herramientas para afrontar el problema que se nos puede venir encima, ¿no? Entonces, a veces ese miedo, que en ocasiones se convierte en pánico, eh, nos, nos, nos hace sentirnos incluso peor que cuando la situación es franca y es clara, ¿no? O sea, imaginaos eso, una predicción de tormenta y estamos en casa esperando porque va a haber una gran nevada, una gran granizada, un huracán, lo que sea. Ese tiempo de espera mientras el evento sucede es un tiempo de parálisis. Es un tiempo en el que generalmente poco podemos hacer, ¿no? Y cuando pasado ese periodo de parálisis, el resultado final no es el desastre que nos había pasado por la cabeza, nos damos cuenta que hemos perdido un poco el tiempo, ¿no? Hemos perdido el tiempo, hemos perdido la energía, hemos podido incluso perder la salud física, la salud mental, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en un momento como el actual para intentar mantener cierto grado de calma? Se me ocurren pocas fórmulas, ¿no? Pero quizás una es la famosa frase budista, cuando caminaba Buda con uno de sus discípulos y había unas tormentas tremendas y el discípulo le comentó que seguramente con la crecida que llevaba el río, cuando llegaran al punto donde debían cruzarlo en un pequeño puente que había, el puente habría desaparecido, ¿no? Y este discípulo estaba continuamente comentando el tema del puente y en un momento determinado Buda le dijo: cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Es un poco, no nos adelantemos al problema, reunamos fuerzas por si el problema sucede para ver cómo lo solventamos. Otra cosa es que hagamos un ejercicio de posibilidades, ¿no? Yo estoy en esa empresa que tiene dificultades y que cabe la posibilidad de que pierda mi trabajo, ¿no? Entonces, desde esa posibilidad, que todavía no es real, ¿qué puedo hacer yo para ir preparando el terreno en caso de que suceda? Pues cualquiera de esas medidas están bien, ¿no? Está bien que uno haga un análisis y prepare la posibilidad de otras alternativas laborales, el mirar las ofertas de trabajo, el enviar currículums, no sé, algo que me permita no estar de brazos cruzados mientras viene el tsunami. Ese análisis es positivo en tanto en cuanto me lleve hacia un objetivo que me haga feliz o cumpla mis expectativas o me aligere la carga de preocupación que tengo. Lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones ese análisis no va dirigido a quitarnos las preocupaciones, al contrario. Dejamos a la mente, a la loca de la casa, que se ponga a funcionar de manera autónoma y que se imagine los 10 peores finales de esta película, ¿no? Entonces fíjate, y si además pasa esto, y si lo otro pasa lo otro, y si no... En todo ese rumiar, lo que hacemos es bajar nuestro nivel energético. Nuestro nivel energético afecta absolutamente a todo, a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo mental, a nuestro cuerpo emocional. Nos encontramos paralizados, nos encontramos de mal humor, empezamos a tener problemas de relaciones con otras personas por algo que todavía no ha sucedido. Entonces creo que la precaución, la planificación, el análisis con ese objetivo es bueno, pero la parálisis, el miedo, incluso rayando el pánico en alguna ocasión, pues para nada es bueno. Es decir, tenemos ahora enemigos que no sabemos dónde están, por dónde vienen, de qué manera podemos tener unas
una cierta idea, lo que pasa que confusa, porque la información tampoco es excesivamente clara. Y digamos, con esos mimbres, lo que no podemos hacer es tejer un cesto de pánico. O sea, vamos a intentar afrontar esto de la mejor manera posible y vamos a tomar medidas básicas que no tienen solo que ver con el tema del aislamiento o la falta de contacto social, ¿no? Hay una serie de medidas, a nada que exploremos en cómo funciona nuestro cuerpo físico, nos daremos cuenta que sí que hay unas cuantas cosas que podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Entonces, estoy, como sabéis, muchas de vosotras y de vosotros preparando para mañana 10 de septiembre a las 6 de la tarde una charla a través de Zoom para hablar un poco de la inmunidad, de ese cajón desastre, de ese saco donde se van echando muchas cosas y que por lo que ha pasado en los últimos meses, yo creo que la idea que sobre la inmunidad tenemos es un poco confusa, porque pensamos en inmunidad como antígenos y anticuerpos y como vacunas, pero nada más, y hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, pensando un poco en eso, probablemente al hilo de la propia preparación de la charla de mañana, me venía a la cabeza la cantidad de cosas que podemos hacer nosotros, para nosotros mismos y para nuestras familias, allegados y demás, que nada tienen que ver con medidas gubernamentales, ni sanitarias de alto nivel, ni con la Organización Mundial de la Salud, ni con los laboratorios súper especializados en la generación de vacunas, ¿no? ¿No? Hay cosas muy sencillas, muy propias, muy personales. Lo que pasa que yo creo que en esta vida que nos han ayudado a diseñarnos, nos olvidamos muchas veces de nuestra propia autonomía, ¿no? De nuestra propia capacidad de decisión, de aquello que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, y no sé por qué muchos, no digo que todos, estamos esperando que la solución venga de fuera. Y yo hace ya años escuché aquello de que la salida de emergencia siempre apunta hacia adentro. Cuando necesitas realmente solucionar un evento, un problema, una situación, pensar que la solución va a venir de fuera genera muchos problemas. El primer problema es que pierdes total autonomía. Si la solución tiene que venir de fuera, tú no puedes hacer nada. Tienes que esperar que algo o alguien de fuera se presente ante ti con la solución. Y mientras tanto eres una víctima. Ya hemos hablado en alguna ocasión de la posición de victimismo y de cómo la víctima, de un modo directo o indirecto, está atrayendo hacia sí a esas situaciones, personas, momentos que se califican como verdugos, ¿no? Tu energía, y eso ya lo hemos hablado también, tu energía se proyecta y atrae a energías afines. Entonces, cuando tú te pones en una posición de derrotismo, vas a cruzarte al cabo del día con un montón de gente derrotista. Si tú estás en una postura positiva, vas coincidiendo con gente que es positiva o tiene ideas positivas. Y esto no es magia ni es nada sobrenatural, es simplemente que tú, además de tu lenguaje verbal, de tu lenguaje no verbal, de la posición que ocupas, digamos, en la sociedad, en la familia, en la empresa, estás emitiendo una serie de información a través de tu energía. Entonces, si emites una información de negativismo, estás atrayendo condiciones y situaciones que están cargadas del mismo signo que tu propia energía, ¿no? Entonces, quizás es el momento de hacerte la gran pregunta, ¿no? Creo que se hizo famosa la frase, porque la dijo Kennedy, no sé si la habría dicho alguien antes,
aquello de no le preguntes a los Estados Unidos qué pueden hacer por ti, sino pregúntate tú qué puedes hacer por los Estados Unidos. Entonces yo creo que ahora mismo estamos en una especie de recuperar el concepto de tribu, ¿no? De pequeña comunidad, de asentamiento, y no digo familia porque no necesariamente tiene por qué coincidir el tema de consanguinidad, ¿no? Entonces estamos estamos empezando a recuperar el sentido de comunidad, el sentido de la tribu, el sentido de qué podemos hacer con una intención clara, positiva, de progreso y de salida, los que conformamos esa comunidad, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué estaría bien que hicieras tú y el otro y el otro? Y consiguiendo que la suma de todo ese tipo de pequeñas acciones, que en principio parecen insignificantes, terminan conformando una gran acción, ¿no? Creo que ya hemos hablado de ese concepto abstracto que todos tenemos en la cabeza, que estamos en contra de la guerra, que no nos gustan los conflictos bélicos armados, ¿no? Y ahí podemos coincidir. Entonces tomamos una noticia del periódico, de la radio, de la televisión, y comenzamos a criticar un determinado conflicto bélico en una determinada parte del mundo, buscando además un culpable o varios culpables. El culpable es este país, o esta religión, o esta economía. Entonces buscamos una serie de culpables que justifiquen la aparición de esa guerra, ¿no? El malintencionado, el mal motivado. En el fondo, si lo analizamos, detrás de toda guerra estamos todos. Si yo soy intolerante con mi vecino, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos, con quien sea, si soy capaz de sentirme con derecho de humillar a alguien que está detrás de un mostrador por el simple hecho de que yo llevo el dinero y él me tiene que servir porque yo soy el que pago, y estas barbaridades que se escuchan de vez en cuando, estoy generando un clima de guerra. La única diferencia es que no tengo a mi disposición tanques, aviones, barcos, ni el poder suficiente para ponerlos en marcha, pero soy un bélico. Voy intentando imponer mis ideas, intentando hacer valer mis criterios por las buenas o por las malas. Entonces, en un mundo en el que esas energías se suman, nos tenemos que sentir corresponsables de esa guerra, independientemente de donde esté, aunque no haya un cordón umbilical directo entre mi persona y la gestación de esa guerra. El otro día hablábamos en el taller del sábado un experimento que se hizo en la ciudad de Chicago, en la que la voluntad de una serie de personas meditando allí en Chicago, y además un montón de gente alrededor del mundo, habían conseguido cosas que ni siquiera se las habían imaginado. En el tiempo que esa actividad de meditación, con la intención de extender amor, de irradiar, como decíamos los modernos, que ya no somos tantos, buen rollo, ¿no? O como dicen en Latinoamérica, buena vibra, ¿no? Cuando tú emites buena vibra, estás haciendo a los demás sentirse bien, y además ellos devuelven de algún modo a ti o a otros, en eso de la cadena de favores, ese tipo de vibración, ¿no? Ese tipo de vibra o de buen rollo. Bueno, pues estos meditadores consiguieron bajar el índice de delincuencia en la ciudad de Chicago mientras estuvieron meditando. Entonces, hay una parte en nosotros con un poder inmenso a la que descuidamos, yo diría que siempre o casi siempre, que está generando esas situaciones. Entonces, intentemos ser responsables de nuestra manera de enfocar ante algo que todavía no ha mostrado todo su esplendor o todo su desarrollo. No sabemos muy bien. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo?
La pregunta no es qué van a hacer los demás por mí. La pregunta es, esto no se soluciona hasta que el gobierno, el no sé quién, el no sé cuánto. No, no, vamos a ver, céntrate. Tu poder es muy, muy, muy pequeño, pero tienes una enorme dosis de poder. Entonces seguro que hay un montón de gente que piensa parecido a ti, que tiene un poco los mismos criterios, la misma ética, la misma moral. Ya sé que hay otros que no, pero perdiendo el tiempo y la energía en responsabilizar a esos que tienen una ética diferente, porque su estado, su grado de evolución es el que es, y se dedican a cosas que tú ni entiendes ni compartes, y hasta ahí perfecto. Pero no pierdas el tiempo en la crítica, en el decir lo que ellos deberían hacer. Céntrate en lo que tú tienes que hacer. Es fácil, la suma, el resultado final de todo proceso es la suma de los resultados parciales de los que intervienen en él. Todos esos sujetos, agentes que intervienen en un proceso, tienen una parte de responsabilidad acerca del resultado final. Claro, si perdemos nuestra energía y nuestro tiempo en criticar lo que otros están haciendo, lo que está muy claro es que olvidamos nuestra propia responsabilidad en el asunto y lo que nosotros podemos hacer para cambiarlo. Entonces sé que es una situación incómoda. Me comenta Sheila que a mí me pasa que busco la aceptación de los demás para hacer cualquier avance. A ver, gracias, entre otras cosas, por la apertura del comentario, Sheila. Y le pasa a mucha gente, y creo que a todos nos pasa en alguna ocasión, ¿no? Cuando no cultivamos realmente el amor propio, que el amor propio no tiene nada que ver con esa parte que no se entiende bien del amor propio, no es ni orgullo, ni pedantería, no, 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 no. El amor propio es me aprecio como ser humano, me considero como ser humano, sé que tengo errores y aciertos como todo ser humano, pero profundamente me amo, me quiero. Entonces voy a intentar evolucionar, hacer las cosas cada vez mejor, pero me quiero como soy. Claro, cuando estamos continuamente intentando buscar la complicidad de los demás para tomar nuestras propias decisiones, nos pasa algo que es muy habitual. Nosotros no sabemos qué hacer, pero a los que le preguntamos tampoco. Hay paradojas en esta sociedad que entre todos hemos construido, ¿no? Cuando escucho de vez en cuando algún vídeo, porque suelen presentarse en vídeo, de personas que son consultores o son asesores, claro, yo me pregunto, un magnífico asesor en bolsa, en inversiones de cualquier tipo, no se entiende muy bien que venda su tiempo por dinero para asesorar a otro para que gane mucho más dinero que él, ¿no? Imaginaos el momento actual. En el momento actual, por todas las crisis que se van acumulando, los intereses bancarios son muy bajos. Si yo fuera un auténtico financiero y conociera mucho los entresijos de las inversiones, bursátiles o no, podría obtener unos préstamos bancarios que invertiría en esas inversiones súper rentables que les estoy aconsejando a mis clientes. Hay algo que falla, ¿no? Si tú estás diciéndome a mí que ponga mi dinero en una determinada inversión, porque con eso voy a ganar no sé cuánto, y por darme ese consejo me cobras, no sé, por poner una cifra, 1.000 euros. Pero a mí me vas a hacer ganar 50.000,
A mí no me entra mucho en la cabeza que tú no te busques el dinero de la manera que sea y hagas esa inversión. Con que la hicieras, no tendrías que perder el tiempo con 50 clientes como yo. Entonces, estamos rodeados porque de alguna manera, por un lado estamos o están los que preguntan antes de hacer cualquier cosa. Y por otro lado están los que están encantados de dar consejos incluso cuando no se los piden, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que las dudas, como el conocimiento, como el saber, son universales, ¿no? Entonces es verdad que puedes tener pequeños matices de mayor duda o no en relación a otros, pero de verdad que aquello que nos preocupa, y hablando en plural, para aquello que nos preocupa no encontramos solución, pero la persona a la que le preguntamos tampoco la sabe. Y si es suficientemente honrada y nos aprecia, nos dirá, mira, no sé qué decirte, es que es muy complejo, ¿no? Es que si tomas esta decisión puede pasar esto y si tomas esta otra puede pasar aquello. Pero no, hay otros que no. Hay otros que te lo dan como una sentencia. Eso que estás diciendo es una tontería o eso que estás diciendo es un auténtico acierto. Yo prefiero equivocarme con mi propio criterio, porque es muy doloroso preocuparse con el criterio de los demás. Imaginad que tenemos una magnífica y brillante idea, la sometemos al juicio de nuestros parientes, nuestros amigos, quien sea, y nos quitan la idea de la cabeza. Puede ser una idea empresarial, algo que queremos estudiar, el escribir un libro, lo que sea. Y pasa el tiempo y nos damos cuenta que la idea empresarial era muy buena. De hecho, ha habido otra persona que ha hecho lo que tú pensabas hacer hace unos años y que no te atreviste porque el juicio de tus coetáneos no era el más adecuado, y te quedas con cara de tonto o con cara de tonta, porque al final has dejado de hacer lo que tú creías que debías hacer porque otros consideraron que no debías. Hola Alma, buenas tardes. A ver, Alma nos dice, voy a leerlo, que es larguito. El hacer por otros tiene que ver directamente con eso que hacemos por nosotros mismos. Solo que por temor o por falta de conocimiento no damos el paso. Luego llega otro y lo hace y solo lo seguimos. A ver dónde estaba. Bien, el miedo es definitivamente el mayor virus actual y lo han potenciado. Sí, a ver, yo creo que de alguna manera el sometimiento a través del miedo es una táctica universal y históricamente comprobadísima, ¿no? Entonces, hay una serie de factores en los que el único antídoto es tu propia sensación, emoción, pensamiento, tu propio grado de evolución, ¿no? Cuando tenemos un comportamiento, y creo que también hemos hablado alguna vez de los comportamientos de manada, el que se integra en un comportamiento de manada que va en contra de su ética, que va en contra de su moral, que va en contra de sus principios, se integra por un miedo a quedarse solo, a que no le admitan, pero es un miedo atávico que lo hemos comprobado en las grandes guerras mundiales. O sea, es curioso que en un genocidio como el que se produjo en la Segunda Guerra Mundial, eso no lo podían hacer solo los dirigentes, ¿no? Tenía que haber un montón de gente colaborando. Y fueron muy pocos los que decidieron desertar o suicidarse en las garitas, ¿no? El miedo te hace hacer cosas con las que luego es muy difícil vivir. Entonces yo entiendo claramente
que un ser humano sometido a una presión tremenda para ser obligado a hacer algo que va en contra de su ética y de su moral, termine quitándose la vida. Porque vivir con ese nivel de traición dentro de nosotros puede ser terrible. O sea, no soy capaz ni siquiera de imaginármelo, ¿no? Cómo puedes vivir después de haber hecho ese tipo de atrocidades sin estar convencido, ¿no? Porque cuando estás convencido, desde mi lado de pensamiento puedo considerarte un loco, un degenerado, lo que sea. Pero desde tu lado, tú estás creyendo que estás haciendo lo mejor. Otra cosa es analizar la enfermedad mental que le puede aquejar, pero eso es harina de otro costal, y generalmente es un planteamiento forense, ¿no? Se hace muchos años después de haberse producido la locura, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo es el momento de responsabilidad individual, ¿no? Que luego esas responsabilidades individuales coinciden con otras responsabilidades individuales y termina siendo una responsabilidad más o menos colectiva, perfecto. Pero si no es así, a la única persona a la que le tienes que ser fiel y con la que tienes que ser coherente desde tu nacimiento hasta el resto de tu vida es contigo. Todo lo demás es miedo, o todo lo demás es interés. No digo lo que pienso porque no quiero perder el trabajo, no digo lo que pienso o lo que hago porque no quiero perder la pareja, no digo lo que pienso, siento o hago porque no quiero perder a los amigos, no digo, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Yo no me imagino ninguna otra especie viva en este planeta que siendo tigre, hay un cuento muy famoso del tigre que balaba como las ovejas, que siendo tigre voluntariamente se convierta en oveja, ¿no? Entonces, cada uno tiene... Hola Ángela, buenas tardes. Bienvenida desde Guatemala, qué bien. Lo que digo es que cada uno tiene su naturaleza. Hay un cuento hermoso y terrible a la vez en el que un escorpión le pide a una rana que le ayude a cruzar un riachuelo. La rana tiene sus reticencias porque tiene miedo que el escorpión le clave el aguijón. O sea, el escorpión va a viajar en las aguas del río a lomos de la rana, ¿no? Bueno, después de una conversación, el escorpión convence a la rana, se sube a su lomo, la rana nadando cruza el riachuelo, y cuando ya están en la otra orilla, el escorpión clava su aguijón en el lomo de la rana. Y la rana le pregunta, ¿por qué has hecho esto? A lo que contesta el escorpión, porque es mi naturaleza. De alguna manera, sin entrar en consideraciones morales de lo poco agradecido que era el escorpión, cuando alguien se comporta como realmente es, siendo fiel a lo que siente, a lo que piensa, a lo que hace, a ti te puede gustar más o menos, tú puedes estar más o menos de acuerdo, pero en el fondo, incluso ante el más atroz de los asesinos, al que puedes incluso ponerle el atenuante de alguna enfermedad mental, pero ante un contrincante a nivel político que piense diferente a ti, cuando alguien se mantiene fiel a sí mismo, merece respeto. No significa que vayas a estar de acuerdo con lo que piensa, y no significa que vayas a darle la enhorabuena si ha hecho una locura, ¿no? Pero yo creo que es más peligroso ese ser humano que va variando de convicciones y de concepciones dependiendo de sus propios intereses, ¿no? Esa persona que es capaz de denostar y criticar a cualquiera para auparse en un puesto de trabajo o donde sea. Y ya lo hemos visto, ¿no? O sea, en la propia Segunda Guerra Mundial, para no salir del ejemplo, hay una frase famosa que tiene como 400 padres, que es aquella de
Vinieron a por los judíos y como yo no era judío no hice nada. Vinieron a por los gitanos y como yo no era gitano no hice nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y la frase finalizaba, como conocéis, luego vinieron a por mí, pero ya no había nadie, ¿no? Entonces creo que el hecho de mantener la coherencia, de mantener el respeto hacia ti mismo, hacia ti misma, yo creo que es el mínimo necesario para poderte peinar por las mañanas delante de un espejo, si no es bastante complicado. Bueno, me he enrollado de más. Os voy a dar unos segunditos por si queréis comentar algo y entramos en la meditación. Yo creo que aprovecho mientras escribís, porque esto va lentito, para recordaros que mañana tenemos la charla acerca del tema de la inmunología, ¿no? Y de las defensas desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista, digamos, de la medicina, ¿no? Pero con todo lo que involucra la inmunidad, no solo con antígenos, anticuerpos y vacunas. Y hay gente nueva hoy en el grupo a la que quiero informarle que tenemos un grupo de WhatsApp donde, bueno, nos vamos pasando información de las cosas que vamos haciendo y demás. Y si tenéis interés en incorporaros, me mandáis un mensaje por privado con vuestro número de celular e intento daros de alta a la mayor brevedad. Bueno, esto sigue lento, así que vamos a intentar relajarnos un poco. El tema es un poco arduo, pero yo creo que así como es áspero, es esperanzado, ¿no? El hecho de mantener el estado de coherencia con nosotros mismos, ¿no? Y el intentar ser fiel a lo que pensamos o lo que sentimos, creo que vale la pena. Bueno, pues vamos a buscar esa postura cómoda o bien sentados o tumbados. Estoy viendo que Sheila es una invitada de Nati. Pues muy bien, Nati, muchas gracias por hacer crecer el grupo. Vamos a buscar esa postura cómoda, o bien sentadas, sentados, o bien en posición horizontal, tumbados o tumbadas. Si os decantáis por estar sentados o sentadas, poner las plantas de los pies apoyadas en el suelo, la espalda erguida, recta, las manos descansando en el regazo sobre vuestros muslos, a poder ser con las palmas hacia arriba. Dejar la cabeza también erguida, con el mentón ligeramente descendido. Y en caso de que optéis por la posición de tumbados o tumbadas, dejar los brazos a lo largo del cuerpo, con las manos vueltas hacia arriba, los pies ligeramente separados. E intentad que la almohada o el cojín donde tenéis la cabeza no sea excesivamente alto. Vamos a comenzar esta relajación previa respirando, pero sin forzar ningún tipo de respiración, sin controlarlo, que simplemente vamos a hacernos conscientes de cómo el aire va penetrando a través de nuestras fosas nasales, con la conciencia de que ese aire le va a suministrar a nuestro cuerpo el oxígeno que necesita para que el metabolismo de las células funcione adecuadamente. Vamos a también ser conscientes de que cuando expiramos, cuando expulsamos el aire, estamos llevando al exterior todos los productos de desecho del metabolismo, el CO2 y algunos otros gases volátiles que de quedarse dentro del organismo pueden ser tóxicos. Y al hacer consciente esta respiración, nos damos cuenta de la importancia de oxigenar de una manera adecuada todo nuestro cuerpo y de eliminar esas sustancias de desecho de manera correcta. La respiración es un acto que, con la variabilidad de cada persona, se produce varias veces
a lo largo de un minuto, desde nuestro nacimiento hasta el mismo momento de nuestra muerte. Y siendo un acto tan interesante como importante y vital, tan es así que si dejamos de respirar, evidentemente en minutos, perdemos la vida. Sin embargo, no le damos la importancia que tiene la respiración para nuestro correcto desarrollo. Si a eso le añadimos que en el ambiente existe una energía que los hindúes llamaron prana, los chinos llamaron chi, los japoneses ki, una energía invisible, una energía que nutre de información y de luz a las células, que le permite, entre otras cosas, su autocuración, su autosanación. Pues quiero que imaginéis unos pequeños puntos luminosos, minúsculos, que acompañan a ese oxígeno cada vez que inspiráis. Quiero que os imaginéis, que visualicéis, que sintáis como esos pequeños puntos y el oxígeno, al pasar de los alvéolos a la sangre, van a llegar hasta todos los rincones de tu cuerpo, van a llegar a todas y cada una de tus células. Y quiero que imagines, que visualices, que sientas el agradecimiento de cada una de tus células, de cada uno de tus tejidos y órganos, por el suministro puntual, permanente y suficiente de ese oxígeno y ese prana. Quiero que sientas, quiero que imagines, quiero que visualices a esas células que están realizando todas sus funciones metabólicas, aprovechando ese oxígeno para cumplir su misión específica. Quiero que imagines a esas células generando una comunidad para forjar un tejido y a esos tejidos forjando un órgano, para que a su vez esos órganos, en comunicación con el resto de los órganos de tu cuerpo, hagan posible que sigas vivo, que sigas viva. Ahora sí te pido que vayas profundizando más en la respiración, que la vayas haciendo más profunda, más larga, que vayas introduciendo una mayor cantidad de oxígeno en tu cuerpo y que sientas, que notes como esa cantidad suplementaria de oxígeno tiene un efecto tranquilizador y sedante en tu cuerpo. Nota cómo se relajan los dedos de tus pies, el empeine, las plantas, los tobillos. Imagina o visualiza una pequeña onda de relajación, como olas en la orilla del mar en una pequeña cala que van subiendo por tus piernas. La relajación va llegando a oleadas. Con la resaca de las olas se marcha la tensión muscular, cualquier molestia, cualquier sensación desagradable, cualquier picor, cualquier dolor. Nota cómo va subiendo la ola y llega hasta tus piernas, hasta tus rodillas. Y recuerda que en la resaca, en la vuelta de esa ola de energía, van a salir por las plantas de tus pies las tensiones físicas, emocionales, mentales, incluso esas energías que ya has utilizado y que deben ser recicladas. Siente cómo esa ola de relajación llega a tus muslos, a tu pelvis. Cómo se relaja no solo tu musculatura, tu piel,
Se relajan tus órganos, tus huesos. Se relajan todos tus vasos, tanto arterias como venas, todos tus nervios. Se relaja tu sistema linfático. Se relajan tus tendones, tus ligamentos. Y quiero que notes cómo tus piernas, hasta donde han llegado de momento la relajación, son menos densas, son más etéreas, son más sutiles. Gracias a la energía del prana y la respiración consciente, tu cuerpo físico se va sutilizando y puede comunicarse de una manera más eficaz con tu cuerpo energético. Siente la ola de relajación subiendo por tu pelvis, por tu vientre, por tu pecho, por toda tu espalda. Siente cómo llega a tus hombros, baja por tus brazos, por tus codos, por tus antebrazos, por tus muñecas y por tus manos. En estos momentos, desde el cuello hasta los dedos de los pies, tu cuerpo está totalmente relajado. Siente la agradable sensación que produce la relajación en todo tu cuerpo. Tu ritmo respiratorio es cada vez más profundo y cada vez más lento. Tu frecuencia cardíaca disminuye. La tensión de tus músculos se va disipando. Y todo tu cuerpo físico, todos tus órganos funcionan a la perfección. Quiero que te maravilles, que agradezcas el maravilloso cuerpo que ocupas, la complejidad de sus funciones, su adaptación, su capacidad de regeneración, de evolución. Y quiero que aproveches este momento de conciencia para que registres en tu memoria la necesidad de dejar al cuerpo disfrutar con la mayor frecuencia posible de esta sensación tan placentera. La ola de relajación sigue subiendo por tu cuello, por tu nuca. Se relaja todo tu cuero cabelludo, tu frente, tus cejas, tus párpados. Se relajan tus mejillas, tu nariz, tu mandíbula superior. Se relaja tu mandíbula inferior y se relajan todos los órganos contenidos en tu cabeza. Se relaja el tronco del encéfalo, el cerebelo, ambos hemisferios cerebrales. Se relaja todo tu cerebro límbico y las emociones se van equilibrando, calmando. Quiero que recorras con tu imaginación, que visualices, que imagines un viaje desde tu cabeza, desde tu coronilla, hasta tus pies, como si fueras alumbrando con una pequeña linterna todo tu cuerpo en una habitación oscura. Sigue el recorrido de ese pequeño haz de luz
mientras sientes cómo se siente tu cuerpo, mientras notas cómo se ha disipado la tensión, no solo física, sino mental y emocional. Hazte consciente de que a este estado has llegado llevando tu atención a tu respiración, haciéndote consciente de ese oxígeno que inspiras, de esas partículas de prana, de todo el CO2 y otros materiales de desecho, de los que te vas deshaciendo en cada expiración. Nota cómo tu mente se calma, cómo los pensamientos son cada vez menos recurrentes, menos intensos. Cómo tu cuerpo emocional se mantiene también en silencio. Cómo tu cuerpo energético ha ganado vitalidad. Quiero que hagas tuya la idea de que llegar al estado en el que te encuentras ahora mismo no requiere mucho esfuerzo. Lo puedes practicar sin necesidad de ningún tipo de vestuario ni material específico. Lo puedes practicar en cualquier lugar, en tu casa, en el campo, mientras esperas en el coche a que sea la hora de una determinada cita. Y esta relajación tiene un ingrediente muy importante. El ingrediente se llama silencio. Es un ingrediente que resalta cualquier actividad que tengamos en la vida. Es un ingrediente que nos permite reflexionar, que nos hace personas menos reactivas, que nos permite afrontar los retos de la vida de una manera más coherente, con la cabeza fría, con la cabeza despejada. Este silencio que acompaña a esta actividad de la meditación nos permite evitar el arrepentirnos por aquello que hemos dicho o por aquello que hemos dejado de decir. Nos permite disminuir ciertas emociones que nos hacen daño. Nos permite contrarrestar la culpabilidad. Porque además el silencio es lo único que si lo divides, sigue siendo silencio. Y lo puedes dividir en todas las partes que quieras, que seguirá siendo silencio. Intenta practicar, refugiarte en el silencio, en esos momentos de tribulación, de preocupación. Intenta convivir con el silencio. Podrás escuchar cosas que
normalmente te pasan desapercibidas. Desde el silencio tienes acceso libre a tu intuición, a muchos de los pensamientos elevados de tu yo superior. A esas informaciones que, como decía Jung, están en el inconsciente colectivo. Cuando comienzas a apreciar el valor del silencio, te conviertes en un experto, en una experta. Eres capaz de deleitarte ante eso que no existe, ante eso que no está, ante eso que no puedes definir con palabras. Es el silencio, el contenedor de tu verdadera esencia. Es el silencio, el portador de tu verdad. Practica en silencio todo aquello que realmente te importa. Lleva tu atención a cualquier parte de tus cuerpos, físico, mental, emocional, energético, pero hazlo en silencio. No permitas que esas voces internas o externas, esas que verbalizas o esas que solo piensas, te impidan disfrutar de la realidad. La realidad, tus circunstancias, han sido concebidas para ser vividas, no para ser comentadas. Pero es verdad que tenemos que estar muy atentos o atentas para evitar pasar por esta experiencia física escuchando la vida. Escuchamos la vida cuando realmente necesitamos que alguien nos diga cuál es el camino adecuado. Escuchamos la vida cuando, sin necesitarlo, hacemos caso a aquellos que por nuestro bien nos invitan a cambiar de rumbo. Escuchamos la vida cuando creemos lo que nos cuentan, sin siquiera perder un segundo en intentar comprobarlo. Escuchamos la vida cuando nos dejamos influir por los criterios de otros en relación a una determinada persona, a una determinada institución, a una determinada situación. Nos vamos haciendo cómodos, porque si escuchamos la vida no tenemos que vivirla. Nos acostumbramos al mínimo esfuerzo y utilizamos las conclusiones de otros para no tener que trabajar en nuestras propias conclusiones. Y el tiempo va pasando.
Y cuando sea, en el momento que te das cuenta de esta situación, a veces demasiado tarde, te vas introduciendo en el silencio cuando ya no hay tiempo, cuando ya no hay posibilidad de cambiar, de tomar decisiones. Me gustaría que disfrutases del silencio, que pudieras hacerlo tu compañero o compañera. Para afrontar la vida desde tu propio esquema, desde tu propia escala de valores, desde tu manera de ver el mundo. Bueno, vamos a ir volviendo al momento actual, poco a poco. Quiero que hagas una respiración profunda mientras mueves ligeramente los pies, los hombros, el cuello. Mientras mueves ligeramente las manos. Y te invito a que hagas una respiración muy profunda y a tu ritmo, cuando el silencio te lo permita, abras los ojos. Bueno, daros las gracias por haber asistido un miércoles más a las meditaciones. Dar la bienvenida a Ángela, perdona un segundito, y a Seila, que se han incorporado hoy a la meditación en directo. Reiteraros la invitación para pertenecer al grupo de WhatsApp que tenemos creado. Y aunque lo pondré mañana otra vez aquí en la página de Facebook y a través de los grupos de WhatsApp, a las 6 de la tarde, hora española, haremos la charla que se titula Inmunidad en la vuelta al cole. Así que espero contar con vosotros mañana. Muchísimas gracias y abrazos energéticos.